Bienvenidos a un viaje profundo por las Sagradas Escrituras, donde exploraremos los intrincados rituales y las leyes divinas que regían la vida espiritual del antiguo Israel. Nos adentraremos en el libro de Levítico, una fuente invaluable para entender la relación entre Dios, el sacerdote y la comunidad. Este estudio nos permitirá desvelar el significado histórico, teológico y cultural de estas antiguas prescripciones. Acompáñennos en esta reflexión sobre la naturaleza de la expiación, la santidad del culto y el rol fundamental del sacerdocio en la vida del pueblo elegido. Profundizaremos en cada detalle de estas ordenanzas, buscando comprender su propósito y su impacto duradero. El sacrificio de reparación, conocido también como ofrenda por la culpa, era una de las ofrendas más solemnes y significativas dentro del sistema sacrificial levítico. Su propósito principal era expiar pecados específicos que implicaban una violación de los derechos de Dios o del prójimo, a menudo con la necesidad de restitución. Esta ofrenda se designaba como una ofrenda santísima, una categoría que la ubicaba en un nivel de santidad excepcional. Tal designación implicaba que debía ser tratada con la máxima reverencia y de acuerdo con estrictas normativas rituales. Su carácter santísimo subrayaba la gravedad del pecado que remediaba y la pureza requerida en su presentación ante Dios. Las ofrendas santísimas representaban lo más sagrado que podía ser presentado en el tabernáculo o templo. Solo los sacerdotes puros podían manipularlas o consumirlas, y siempre dentro de los límites del recinto sagrado. Esta santidad intrínseca reflejaba la santidad de Dios mismo y la seriedad de la expiación. El animal, destinado para el sacrificio de reparación, debía ser inmolado en el mismo lugar donde se sacrificaban los holocaustos, es decir, en el lado norte del altar de los holocaustos en el patio del tabernáculo. Este lugar era específico para las ofrendas más sagradas, garantizando la observancia de la pureza ritual. Tras la inmolación, la sangre del animal era rociada por todos los lados del altar, un acto de profunda significancia expiatoria. El rociamiento de la sangre era central en casi todos los sacrificios, simbolizando la vida ofrecida y la purificación del pecado. Era el elemento clave que mediaba la reconciliación entre Dios y el oferente. Del animal sacrificado se separaba toda la grasa para ser ofrecida a Dios. Esto incluía la cola gorda, la grasa que cubría las entrañas y toda la grasa que rodeaba el lomo. La grasa se consideraba la mejor parte del animal, reservada exclusivamente para el Señor. También se extraían los 2 riñones con la grasa que los cubría, así como la protuberancia del hígado, que se retiraba junto con los riñones. Estas partes eran consideradas vitales y esenciales, simbolizando la esencia del ser del animal. El sacerdote luego quemaba todas estas porciones sobre el altar, transformándolas en una ofrenda de aroma grato al Señor. Las porciones restantes de la carne del sacrificio de reparación eran extremadamente sagradas y su consumo estaba estrictamente regulado. Solo los varones de la familia sacerdotal estaban autorizados a comer de ella. Esta exclusividad resaltaba la santidad de la ofrenda y la distinción del sacerdocio. La carne debía ser consumida exclusivamente dentro del recinto sagrado, el patio del tabernáculo o templo. Comerla fuera de este espacio la despojaría de su santidad ritual y sería una transgresión. Esta norma subrayaba que era una cosa santísima, reservada para un propósito sagrado y un lugar santo. El sistema sacrificial
no solo establecía cómo se debían realizar las ofrendas, sino también cómo los sacerdotes eran sustentados. Sus derechos sobre ciertas porciones de los sacrificios aseguraban su sustento y les permitía dedicarse plenamente a su servicio divino. Una disposición crucial para el sustento sacerdotal era que la víctima del sacrificio de reparación y de la ofrenda por el pecado pertenecía al sacerdote que realizaba el ritual de expiación. Esta porción era su alimento, una recompensa directa por su labor mediadora. Este privilegio enfatizaba la importancia de su función sacerdotal. Al ser santísima, solo los sacerdotes varones puros podían comer esta carne. Este derecho aseguraba que aquellos que servían en el altar tuvieran provisiones, consolidando su dependencia de las ofrendas del pueblo y de la provisión divina. Era un reconocimiento tangible de su servicio constante. En el holocausto, la totalidad del animal, a excepción de la piel, era consumida por el fuego sobre el altar como una ofrenda completa a Dios. Sin embargo, el sacerdote que ofrecía el holocausto tenía un derecho específico. Podía quedarse con la piel del animal. Este era un beneficio práctico que el sacerdote podía utilizar o vender. La piel de los animales era un bien valioso en la antigüedad, utilizada para ropa, tiendas u otros artículos de cuero. Este derecho proporcionaba un recurso adicional al sacerdote, diferenciándolo de otras ofrendas donde la carne era consumida por el oferente o por el sacerdote. Era una provisión simple, pero efectiva. Las ofrendas de cereal, que eran preparadas mediante cocción, tenían una regulación particular. Cualquier ofrenda de cereal que hubiera sido horneada, frita en sartén o preparada en plancha, pertenecía en su totalidad al sacerdote oficiante. Esto incluía panes, tortas o galletas elaboradas con flor de harina. Este derecho aseguraba una porción de alimento preparado para el sacerdote y su familia. Al ser ofrendas procesadas, representaban un trabajo ya realizado y una comida lista para ser consumida, facilitando la vida de quienes servían continuamente en el tabernáculo o templo. Era una provisión sustancial. Para las ofrendas de cereal no cocidas, como las que eran mezcladas con aceite o presentadas en seco, la distribución era diferente. En lugar de pertenecer a un solo sacerdote, estas ofrendas se dividían por igual entre todos los hijos de Aarón que estuvieran de servicio. Esto fomentaba la equidad entre los sacerdotes. Esta práctica garantizaba que todos los sacerdotes tuvieran acceso a una porción de las ofrendas, independientemente de quién oficiara el ritual en particular. Reforzaba la idea de una comunidad sacerdotal, unida y apoyada por las contribuciones del pueblo. Era un sistema de distribución equitativo. El sacrificio de comunión o sacrificio de paz era único por su naturaleza de celebración y de compartir. A diferencia de las ofrendas por el pecado o la culpa, este sacrificio se ofrecía voluntariamente para expresar gratitud, cumplir un voto o simplemente para establecer comunión con Dios. Este es el ritual específico establecido para el sacrificio de comunión ofrecido al Señor. Su propósito principal era fomentar una relación de paz y comunión entre el oferente, la comunidad y Dios. Era una ofrenda festiva, a menudo acompañada de una comida compartida. La ofrenda de comunión no era primordialmente para la expiación de pecados, aunque la pureza ritual era necesaria para participar. Más bien, se centraba en la alabanza, la acción de gracias y la reafirmación de la relación del pacto con Dios. Era un momento de alegría y celebración comunitaria. Cuando un sacrificio de comunión se ofrecía específicamente como una ofrenda de acción de gracias,
debía ir acompañado de varios tipos de panes. Se presentaban tortas sin levadura mezcladas con aceite, panecillos sin levadura untados con aceite y tortas hechas de flor de harina bien empapadas en aceite. Además, se incluían tortas de pan leudado, lo cual era inusual ya que la levadura generalmente se prohibía en las ofrendas quemadas en el altar. La inclusión de pan leudado en la ofrenda de acción de gracias podría simbolizar la vida cotidiana y la alegría de la comunión. Era una ofrenda abundante y variada. De cada tipo de torta o pan ofrecido en la ofrenda de acción de gracias, una unidad se reservaba para el Señor. Esta porción, que simbolizaba la primicia, no era quemada, sino que se asignaba al sacerdote. Esta unidad se entregaba específicamente al sacerdote que había rociado la sangre del animal sacrificado. Este derecho específico para el sacerdote aseguraba su sustento y recompensaba directamente su labor en el ritual. Al recibir una porción de cada tipo de pan, el sacerdote participaba en la alegría y la bendición de la ofrenda de acción de gracias del oferente. Era una forma de compartir la gratitud. La carne del sacrificio de comunión, cuando era una ofrenda de acción de gracias, tenía un plazo de consumo muy estricto. Debía ser comida el mismo día en que se ofrecía. No se permitía que quedaran sobras para el día siguiente. Cualquier remanente debía ser quemado. Esta inmediatez en el consumo subrayaba la frescura de la gratitud y la importancia de no profanar lo sagrado por la demora. Garantizaba que la carne se consumiera en su estado más puro y evitaba cualquier posibilidad de descomposición o impureza. Fomentaba la participación pronta de la comunidad. Dentro de la categoría de sacrificios de comunión, existían variantes con reglas ligeramente diferentes para el consumo, dependiendo de su motivación. Los sacrificios votivos y espontáneos representaban compromisos o expresiones de generosidad. Para los sacrificios de comunión ofrecidos como voto o como una ofrenda espontánea, el plazo de consumo de la carne era más flexible que el de la ofrenda de acción de gracias. La carne podía ser comida el mismo día de la ofrenda, pero las sobras también podían ser consumidas al día siguiente. Esta extensión de tiempo permitía una planificación más relajada para la comida compartida con la familia y amigos. La menor urgencia no disminuía su santidad, sino que reflejaba una diferencia en la naturaleza de la ocasión, quizás una menor presión temporal para la celebración. A pesar del plazo extendido, cualquier carne que quedara del sacrificio votivo o espontáneo al tercer día debía ser quemada completamente. Esta directriz era inmutable y protegía la santidad de la ofrenda. Permitir que la carne persistiera más allá de este límite la haría impura. La quema de las sobras prevenía cualquier riesgo de descomposición y garantizaba que no fuera consumida en un estado comprometido. Este acto final aseguraba que la ofrenda, de principio a fin, se mantuviera dentro de los parámetros de santidad y respeto divinamente establecidos. Comer la carne del sacrificio de comunión al tercer día traía consigo graves consecuencias espirituales. La ofrenda ya no sería aceptada por Dios. Perdería su validez y su poder expiatorio o de comunión. Dejarla hasta el tercer día la convertía en algo abominable. La persona que comiera de esta carne profanada, después del plazo permitido, cargaría con la culpa. Esta culpa no solo era ritual, sino moral, implicando una desobediencia directa a un mandato divino. Tal transgresión podría llevar a ser cortado del pueblo de Israel, una de las penas más severas. La pureza de la carne del sacrificio era fundamental.
Si la carne tocaba cualquier cosa impura, debía ser quemada de inmediato. No podía ser consumida bajo ninguna circunstancia, incluso si el consumidor era ritualmente puro. La impureza de la carne la hacía intocable y peligrosa. Solo una persona que estuviera ritualmente pura podía comer la carne del sacrificio de comunión. Esto era una doble condición. La carne debía ser pura y el consumidor también. Esta estricta regulación salvaguardaba la santidad de la ofrenda y la integridad de la comunidad. Las consecuencias de comer la carne del sacrificio de comunión mientras se estaba en un estado de impureza ritual eran extremadamente severas. Cualquier persona que lo hiciera sería cortada de su pueblo. Esta es una de las formulaciones más graves de castigo en el Pentateuco. Esta prohibición se aplicaba si la persona había tocado a un individuo impuro, un animal impuro o cualquier otra cosa que generara impureza. La impureza era contagiosa, y al comer la carne sagrada en ese estado, se profanaba tanto el sacrificio como a sí mismo, rompiendo la comunión con Dios y con la comunidad. Además de las regulaciones sobre el consumo de la carne sacrificada, Levítico establecía otras prohibiciones fundamentales que tocaban aspectos dietéticos y rituales, reforzando la distinción de Israel como un pueblo santo. Existía una prohibición clara sobre el consumo de la grasa de buey, cordero o cabra. Esta grasa era considerada sagrada, reservada exclusivamente para ser quemada en el altar como ofrenda al Señor. No se podía comer, ni siquiera la grasa de animales no sacrificados. La grasa de animales que habían muerto por causas naturales o que habían sido despedazados por bestias podía usarse para otros fines, como combustible o para la confección de jabones, pero nunca para ser comida. Comer la grasa de animales ofrecidos en sacrificio resultaba en ser cortado del pueblo, lo que enfatizaba la seriedad de esta transgresión. Una de las prohibiciones más recurrentes y estrictas en el Pentateuco es la de no comer sangre. Esto incluía la sangre de cualquier ave o cualquier otro animal. La razón fundamental era que la vida de la carne está en la sangre, y la sangre era el medio de expiación, sagrada para el Señor. Comer sangre era una ofensa tan grave que la consecuencia era, nuevamente, ser cortado del pueblo. Esta prohibición no solo era ritual, sino que tenía profundas implicaciones teológicas, recordándole a Israel que la vida pertenece a Dios y que la sangre era el elemento de redención, no de sustento. La asignación de porciones específicas de los sacrificios a los sacerdotes era una parte integral del plan divino para su sustento. Estas porciones no eran un favor, sino un derecho perpetuo establecido por Dios. Cuando un individuo presentaba un sacrificio de comunión, se esperaba que el oferente mismo presentara una parte de este sacrificio como una ofrenda mecida al Señor. Esta acción era un gesto ritual de dedicación y propiedad. Con sus propias manos, el oferente presentaba la grasa y el pecho del animal. La grasa era destinada al altar, simbolizando la entrega de lo mejor a Dios. El pecho, sin embargo, era para los sacerdotes. Esta participación directa del oferente en la separación de las porciones subrayaba su compromiso personal con el ritual y su reconocimiento del rol sacerdotal. El sacerdote cumplía su función esencial al quemar la grasa en el altar, completando así la ofrenda a Dios. Después de esta parte del ritual, el pecho del animal sacrificado pertenecía a Aarón y sus hijos, quienes estaban de servicio. Esta porción era su alimento. Además del pecho, la pierna derecha del animal también era entregada al sacerdote como una ofrenda reservada, un muslo de la contribución. Esta pierna
era la porción específica para el hijo de Aarón que había ofrecido la sangre y la grasa del sacrificio. Estos derechos aseguraban el sustento del sacerdote. El pecho mecido y el muslo de la contribución no eran privilegios temporales, eran un derecho perpetuo para Aarón y sus descendientes de los sacrificios de comunión que los israelitas presentaban al Señor. Esta disposición garantizaba el sustento continuo de la tribu sacerdotal. Este derecho perpetuo aseguraba que los sacerdotes, quienes no poseían tierras como las demás tribus, tuvieran una fuente constante de alimento y sustento. Era la forma en que Dios proveía para aquellos dedicados enteramente a su servicio en el tabernáculo o templo. Estas detalladas leyes y regulaciones en Levítico no eran meras formalidades, eran el fundamento de una sociedad teocrática, diseñadas para inculcar la santidad, la reverencia y el orden en la relación del pueblo con su Dios. Estas porciones específicas para Aarón y sus hijos de las ofrendas quemadas para el Señor no eran una invención humana, sino una institución divina. El Señor mismo las ordenó en el momento en que invistió a Aarón y sus hijos para servir como sacerdotes. Su autoridad provenía directamente de Dios. El Señor mandó que estas porciones les fueran dadas como un derecho perpetuo para todas las generaciones venideras. Esta afirmación subraya la autoridad y la inmutabilidad de estas leyes, asegurando la continuidad del sacerdocio y su sustento a lo largo de la historia de Israel. Esta extensa serie de mandatos cubre el ritual para el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado, el sacrificio de reparación, la ofrenda de consagración y el sacrificio de comunión. Cada uno tenía un propósito único y un conjunto de reglas precisas. Esta lista resume la amplitud y la profundidad del sistema sacrificial levítico, mostrando la diversidad de las ofrendas y sus significados. Cada sacrificio contribuía a la vida espiritual y social de Israel, permitiendo la expiación, la gratitud y la comunión con Dios. Todas estas leyes y prescripciones fueron dadas por el Señor a Moisés en el monte Sinaí. Este es el mismo lugar donde se entregó la Torá, enfatizando la autoridad divina y la santidad de estas ordenanzas. El Sinaí es el punto de origen de la ley y el pacto. Estas instrucciones fueron impartidas cuando el Señor ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas en el desierto de Sinaí. El contexto geográfico y temporal subraya que estas leyes estaban destinadas a ser la guía para el pueblo desde el inicio de su peregrinación, estableciendo un sistema de culto que los acompañaría en su camino. La comprensión de estas leyes nos brinda una ventana al corazón de la fe y la práctica del antiguo Israel. Nos recuerda la santidad de Dios, la seriedad del pecado y la gracia de la expiación, principios que resuenan a través de los siglos y nos invitan a una profunda reflexión teológica y espiritual.